La munición ecológica existe y se fabrica en Segovia. La empresa Bioamo ha desarrollado un material con las mismas prestaciones técnicas que el plástico, pero que sin embargo es 100% de origen vegetal. Con él fabrica cartuchos biodegradables y compostables, productos que vienen a solucionar el problema de los desperdicios de actividades como la caza y el tiro deportivo. Hola Enrique. Hola, buenos días. Buenos días. Lo que aquí se fabrica no se hace a día de hoy en ninguna otra parte del mundo. Correcto. Con lo cual hay que explicar cómo acaba esta fábrica aquí y cómo ha sido todo este proceso previo. Bueno, digamos que la idea surge de habernos adelantado un poquito en el tiempo. Hace unos 12 años, consciente por mi carrera anterior de la problemática de los residuos plásticos y de que tarde o temprano sería un sistema insostenible, pues empecé en este caso a investigar sobre unas nuevas tecnologías muy incipientes en aquella época, que era el tema de los biopolímeros. Plásticos, que no es la palabra más correcta, de origen vegetal, ¿no? En este caso. Sí, correcto. Es decir, los polímeros pueden ser o de origen fósil, que serían los plásticos, o de origen de seres vivos, en este caso las plantas, que son los biopolímeros. Las que son de origen vegetal sí son susceptibles de ser digeridas por las bacterias a través de una acción enzimática, y las que son de origen sintético pues no se digieren, con lo cual permanecen en la naturaleza en forma de plásticos 500 años por lo menos. Con lo cual, por ejemplo, vuestros productos se descomponen ¿en cuánto tiempo? Depende de la cantidad de bacterias que tengamos en contacto con el material. Es decir, encima de una mesa pues no hay acción bacteriana, con lo cual tenemos un producto duradero, estable, y que puede ser almacenado sin ningún tipo de problema, pero en contacto ya con bacterias, una vez que está depositado en el suelo, en situación de compostaje, pues entonces cuantas más bacterias, evidentemente más rápido. Nosotros hacemos una media de entre 1 año, 2 años, y volverán a la naturaleza en forma de biomasa. Detrás de todo esto, bueno, pues hay muchos años de investigación y desarrollo, bueno, pues de la materia prima, que en realidad ¿de dónde se obtiene exactamente? Se extraen de las plantas, por procesos fermentativos y de plastificación se extraen los polímeros, después se les da una textura plástica, por eso hay gente que le llaman bioplásticos, es más por la textura. Y vuestros productos vienen a solucionar un problema, y es que, bueno, pues los desperdicios que generan actividades como la caza o el tiro deportivo, en la mayoría de los casos van a quedar ahí durante muchos años, además. Sí, se quedan 500 años. Si Carlos V que era gran cazador, hubiese utilizado los cartuchos convencionales de plástico, a día de hoy los veríamos todavía. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenos días. Así os llega vuestra materia prima. Sí, exactamente. Llega con la misma apariencia que si estuviésemos hablando de un plástico estándar. Es un material con unas propiedades similares al plástico, pero completamente biodegradable. ¿Cuántos tipos de materia prima diferente utilizáis? 2. Tenemos 2 procesos diferenciados, el proceso de inyección, que es donde fabricamos los tacos y tacos base, y el proceso de extrusión, para el cual utilizamos un material diferente, que es con el que fabricamos las vainas. ¿Y antes de estos procesos tenemos que hacer algo? Sí, tenemos que secar el plástico y quitarle la humedad. Todos los materiales, tanto plástico como los biopolímeros en este caso, traen una humedad que tenemos que quitarle para poder procesarlo con una calidad suficiente para conseguir el producto final que nosotros queremos. ¿Dónde ocurre? Aquí tenemos unos secadores justo encima de donde almacenamos la materia prima, y desde ahí directamente se alimentan las diferentes fases. ¿Por estos tubos? Sí, todos esos tubos alimentan a través de vacío, alimentan las diferentes máquinas que van pidiendo material según van necesitándolo. ¿Qué piezas son las que se hacen en estas máquinas? Aquí fabricamos por inyección los tacos base y los tacos contenedores. Son 2 diferentes piezas, una es la que sustenta la estructura del cartucho y otra es donde se contienen los perdigones que después se disparan. En ambos casos son piezas, digamos, internas, que no se ven en el cartucho a simple vista. Claro, esta no se ve ni siquiera con el cartucho disparado, en cambio esta es la pieza que más problemas da a nivel de contaminación, porque es la pieza que se dispara junto con los perdigones y que cae en medio del campo. Claro. Entonces no las ves internamente, es una pieza que va encerrada dentro de la vaina, pero es una pieza que después sale al campo y queda tirada en el suelo. ¿Y estas máquinas cómo funcionan?
Cada máquina va fundiendo el material, haciéndolo... ¿A qué temperatura? Dependiendo de cada proceso tiene una temperatura diferenciada. Pero el material, por ejemplo, se llega a quedar líquido. Se queda en un estado viscoso, no llega a ser líquido totalmente, pero sí, para poder ser inyectado por una boquilla y a través de una presión y una temperatura determinada, entra en el orificio donde está el molde, que es el que le da forma a la pieza. A partir de ahí se enfría, abre el molde y expulsa la pieza. Y todo esto muy rápido. Todo esto es muy rápido. Hablamos de ciclos siempre alrededor de los 20 segundos. ¿Y hay diferentes tipos de tacos y de vainas? Sí, bueno, las vainas nosotros trabajamos solo con una estándar, que es la 1270. Los tacos sí tenemos diferentes diseños para cada tipo de producto que queramos fabricar. Porque ¿en qué se diferencian? En la cantidad de perdigones que pueden alojar. Más número de perdigones necesita más pólvora, más amortiguación, más espacio. Entonces haces diseños diferentes para cada tipo de producto que tú necesitas. Y vemos en el molde distintas cavidades. ¿Cuántas piezas salen por ciclo? Son moldes de 24 cavidades. Nosotros trabajamos con moldes de 24 y moldes de 36 cavidades dependiendo de la pieza que estemos fabricando. Y si veíamos que la materia prima era blanca, ¿en qué punto le hemos dado color? Hay unos colorantes, unos master batch, que son unos tintes, digamos. Se añade una concentración pequeña. Pero aquí también ocurre. Sí, aquí. O sea, esta pieza va a estar en medio del campo. Tú lo disparas y está allí hasta que se degrade. Entonces, en ese tiempo no es lo mismo, esto es mucho más difícil visualizarlo en una zona de campo, de bosque, que un taco blanco. Entonces, nosotros queremos añadirle esa distinción para, además de ser biodegradables y no contaminar, que además no contaminamos visualmente también. Y por aquí las vainas que se fabrican de una manera diferente. Sí, el proceso este es completamente diferente al que hemos visto antes. Este es un proceso de extrusión que lo que hace es conformar un tubo y darle la forma concreta que tú quieras al material final. Este que vemos Este tubo que vemos salir de aquí ¿sale caliente todavía? se puede tocar. Es una temperatura, simplemente está un poco caliente, Sí. porque esto es una zona de enfriado. El proceso es diferente porque la materia prima y la función del producto dentro de lo que es el cartucho es diferente también, Sí, ¿no? al fin y al cabo este es el producto que va a dar, es el contenedor final del producto, entonces es el que va a contener las presiones de la detonación del cartucho, entonces tiene que tener unas características físico-mecánicas específicas, entonces se conforma de una manera que vaya a aguantar perfectamente esa presión acumulada. Y una vez conformado este tubo, ¿qué ocurre con él a lo largo de toda esta línea? Por lo largo de la línea lo que se va haciendo es adaptar la medida del tubo inicial al tubo final. Entonces, trabajando con diferentes velocidades y arrastres, vas consiguiendo un tubo ya más fino, más adecuado a lo que es el producto final. O sea, que se va ajustando el diámetro. Se va ajustando el diámetro tanto el exterior como el interior para que sea exactamente el del calibre que nosotros fabricamos, que es el calibre 12 en este caso. Entonces ya tenemos aquí después la máquina de corte. Esto sí que es la parte exterior, lo que vemos en un cartucho. Claro, esto es, junto con la parte metálica que falta, que veremos después la parte de ensamblaje, este es el exterior, el contenedor del cartucho. ¿Dónde vamos ahora, Alejandro? Ahora vamos a la zona de carga, que es la zona que está diferenciada de la fábrica por temas de seguridad, porque ahí es donde hay presencia de pólvora. Aquí para entrar hay que estar autorizado a esta zona. Bueno, pero me dais permiso hoy, ¿no? Vienes conmigo y yo tengo acceso con la huella, así que no hay problema. Aquí se unen todos estos componentes que tenemos aquí, Alejandro. Sí, aquí ensamblamos lo que es el continente del cartucho, ¿vale? El taco base, la vaina y el culatín metálico, que es lo que le da estabilidad a la base del cartucho. ¿El culatín de qué material es? El culatín es un acero latonado. ¿Cuánta fuerza ha tenido que hacer esta máquina para despegar estos dos componentes? Pues en esta en concreto unos 800 newtons, ¿no? Que eso es mucho, ¿no? En Sí, realidad, suficiente eso es para muy que no haya difícil ningún de superar. problema. Sí, Y es vale. una de las pruebas de calidad, bueno, pues más importantes en este proceso. Esta es una prueba de calidad ¿no? que nos garantiza que nosotros no vamos a ocasionar un accidente porque nunca se va a desensamblar un cartucho dentro de una escopeta. Y aquí es donde tenemos que introducir el taco con la carga. Claro, esto es un cartucho ensamblado y aquí lo que falta es ahora meter la carga explosiva, o sea, la pólvora, el taco que hemos visto antes y los perdigones que le quieras añadir. Y hemos colocado también el pistón. Sí, el que hace que la carga explosiva, ¿vale?, detone y por tanto los perdigones que lleva dentro sean expulsados. ¿Dónde está la pólvora y los perdigones?
Si ves ahí, hay 3 diferentes estadios. El primero es el que introduce la pólvora, el segundo es el que introduce los tacos que habéis visto antes en la zona de inyección y el tercero que es el que introduce la carga de perdigones que nosotros queramos meter. Que me has dicho que los perdigones pueden ser también de 2 materiales diferentes. Nosotros trabajamos con 2 materiales, o perdigón de plomo, que digamos que es el estándar, y con perdigón de acero, que es el que se usa en algunos países o para algunas zonas determinadas. Zonas de humedales y demás, donde están prohibido el uso de cartuchos de plomo. Y esto es lo único que no hemos visto todavía. Aquí tenemos la pólvora que se añade al cartucho, como os comentaba antes, ensamblado. Iría la carga de pólvora, después introduciríamos lo que es el taco contenedor y aquí pues los perdigones de acero o de plomo que consideremos oportuno para cada cartucho. Claro, fíjate, yo pensé que incluso la pólvora también se introducía dentro del taco. No, la pólvora lo que hace realmente es generar la presión suficiente para expulsar este taco contenedor con la cantidad de perdigones que quieras y que se disperse. Y esta es la parte, bueno, pues en la que especialmente interesa que el material con el que se fabrique pues sea biodegradable en este caso, ¿no? Si bien la vaina la puedes recoger porque cae o se queda en la escopeta, esto en cambio queda lanzado, entonces no sabes ni en qué dirección ni a qué distancia, es casi imposible recogerlo. Ramiro, acabamos de ver una de las pruebas finales que hacéis al producto. ¿Para medir qué exactamente? Correcto. Bueno, este cañón de pruebas con el que hemos disparado es un cañón de pruebas homologado por el CIP. El CIP es el organismo que a nivel internacional regula todas las municiones y todas las armas que salen en el mercado y dice si son aptas o no para que la gente las compre. Lo que medimos con estos disparos de prueba es la velocidad y la presión, básicamente. Para un cartucho de caza o tiro deportivo tiene que estar muy equilibrado el tema de la velocidad con la presión. No puede tener mucho retroceso. Son las prestaciones más importantes a tener en cuenta, ¿no? Correcto. Lo que buscamos básicamente es máxima velocidad con mínima presión. Ese sería el cartucho perfecto. Vale, ¿por qué la presión no es nuestra amiga en este caso? Vamos a ver, no es nuestra amiga porque la presión es lo que da el retroceso al arma, lo que te pega el culatazo, entonces eso te desencara y si tienes que realizar un segundo disparo ya te cuesta mucho volver a encararte y coger el plato o la perdiz. Con lo cual tenemos que jugar, bueno, pues me imagino que desde con la forma y la geometría del cartucho hasta con otro tipo de parámetros para equilibrar estas dos variables, ¿no? Correcto, aquí influyen muchísimas cosas, tanto el cierre del cartucho, el cierre tiene que ser perfecto, si el cierre es imperfecto nos va a variar mucho la presión porque le va a costar mucho al taco y a los perdigones salir. Si es una vaina que tiene alguna deformidad, igual en la presión nos va a influir muchísimo y por tanto en la velocidad. O sea, realmente tiene que ser un producto perfecto. ¿Y cómo se mide esto aquí en esta sala? Tenemos un primer sensor que mediría la velocidad en la boca del cañón y luego exactamente a 2,5 metros tenemos este segundo sensor. Lo que conseguimos con la V1 y la V2 es calcular la velocidad a la que pasa por este punto los perdigones, que es lo que nos marca la normativa. Claro, o sea, la velocidad que se va a tener en cuenta es la que tiene cuando pasa por aquí. Correcto, la que tiene cuando pasa por aquí, que es a 2,5 metros de la boca del cañón. ¿Y el tipo de material que vosotros utilizáis interfiere de alguna manera en estos parámetros que acabamos de mencionar? Interfiere bastante. Nuestro material a nivel molecular es un poquito más rígido que el plástico tradicional, que el plástico derivado del petróleo, entonces interfiere bastante a la hora de que nos ha dado un poquito más de velocidad. Acabáis de salir al mercado, como quien dice. Sí. ¿Cómo os han recibido, teniendo en cuenta que sois los primeros fabricantes de munición biodegradable, ¿no? Pues bueno, esto ha sido un boom, sobre todo tanto en España y sobre todo en el extranjero, que parece que siempre están un poquito más concienciados que nosotros, sobre todo en el norte de Europa. Esto ha sido un boom para ellos porque justamente estaban esperando este producto. Claro, porque no hay en el mundo. No hay nada, o sea, esta es la primera fábrica a nivel mundial que ha conseguido hacer esto.